Buenos días, bienvenidas una vez más a Convertidas por su Palabra. Estamos aquí reunidas para leer el Salmo 76. Hemos orado, nuestra querida Angie desde Manzanillo ha hecho una preciosa oración. Hemos suplicado al Señor de su favor para poder dar a conocer el mensaje que Él tiene para nosotras el día de hoy y para cada una de ustedes que estarán mirando esta transmisión. Muchas gracias. Vamos a leer el Salmo 76, que es el salmo que nos corresponde hoy. Y le voy a pedir a mi querida Angie si me lo puede leer por completo y de ahí entramos al estudio. Sí, amén. Dice, una plegaria para que Dios castigue a los malvados. Dios glorifica su nombre incluso con la rebeldía humana. Salmo de Asaf. Dios es conocido en Judá, su nombre es exaltado en Israel. En Salem se halla su santuario, en Sión está su morada. Allí hizo pedazos las centelleantes saetas, los escudos, las espadas, las armas de guerra. Estás rodeado de esplendor, eres más imponente que las montañas eternas. Los valientes yacen ahora despojados, han caído en el sopor de la muerte. Ninguno de esos hombres aguerridos volverá a levantar sus manos. Cuando tú, Dios de Jacob, los reprendiste, quedaron pasmados, jinetes y corceles. Tú y solo tú eres de temer. ¿Quién puede hacerte frente cuando se enciende tu enojo? Desde el cielo diste a conocer tu veredicto. La tierra temerosa guardó silencio. Cuando tú, oh Dios, te levantaste para juzgar, para salvar a los pobres de la tierra. La furia de Edom se vuelve tu alabanza. Lo que aún queda de Hamat se vuelve tu corona. Hagan votos al Señor su Dios y cúmplanlos. Que todos los países vecinos paguen tributo al Dios temible, al que acaba con el valor de los gobernantes, al que es temido por los reyes de la tierra. Amén. Es la nueva versión internacional que leí. Amén. Gracias, mi querida Angie. Ahí está el salmo de 76 del Dios de la victoria y del juicio. El fondo de este salmo es probablemente el juicio de Dios sobre el ejército asirio, ¿sí? Ese como el que vemos registrado en Isaías y en el segundo libro a los reyes, cuando estos vienen y atacan al rey Ezequías, que llegan y blasfeman contra Dios. Este salmo posiblemente es escrito por lo que vamos a mirar aquí, los puntos que vamos a ver aquí, es escrito en esa época en el que el rey de Asiria llega, el rey Sennacherib, llega a invadir allí al pueblo de Dios, a amedrentarlo, a blasfemar contra de Dios, a atemorizar al rey Ezequías. El énfasis de este salmo está en que Dios logró la victoria y no en el milagro mismo, ¿sí? Las obras poderosas de Dios revelan la grandeza de su carácter y de su poder. Nosotras lo vimos en el Salmo 75, ¿sí? El Salmo del día de ayer, cómo daban desde el inicio, decía, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan tus maravillas, ¿sí? Entonces, es este mismo salmo también revela estas obras poderosas y la grandeza de Dios. Ese es su carácter, ¿sí? Cada salmo va revelando el carácter de Dios, va revelando su poder. Los oficiales de Sennacherib se jactaban de su rey y de sus conquistas, pero sus ídolos muertos no eran rival para Dios, para el Dios verdadero y vivo. Y nosotras podemos leer en la historia, no vamos a leer, voy a parafrasearla,
nosotros podemos ver en la historia cómo Sennacherib llega y se detiene allí en los muros de la ciudad y empieza a amedrentarlos y empieza a decir, ¿te apoyas en tu Dios? Si acaso el Dios y empieza a nombrar a los demás reyes, ¿sí? De las otras naciones, ¿acaso sus dioses pudieron conmigo? No, no te engañe tu rey, le empieza a decir a toda la gente, que no los engañe su rey, que si él así había acabado con los demás, las demás naciones, también acabaría con la nación, el pueblo de Israel. Y bueno, vamos a ver cómo así el salmista comparte cuatro verdades básicas de lo que Dios es, ¿sí? Cuatro verdades. Y primero que nada, ahí en los tres primeros versos, nosotras podemos leer, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Salem es Jerusalén, solo que aquí le dan este nombre. Este nombre es un nombre hebreo que le daban, pero es Jerusalén. Así que Dios es conocido. ¿Qué es lo que el salmista nos está diciendo? Que Dios quiere eso, que lo conozcamos, ¿sí? Dios quiere que lo conozcamos. ¿De qué manera podemos llegar a conocer tú y yo a Dios? Sino cuando nos apremia, ¿verdad? Una situación que sale de nuestro alcance, cuando tenemos situaciones en las que, como decía Josafat, no sabemos qué hacer. Ahí, cuando el reino del norte de Israel fue tomado por los asirios, allí Dios quería que lo conocieran, ¿sí? A veces es fácil decir, sí, yo conozco a Dios, yo sé que Dios es poderoso, yo sé que Dios es omnipresente, que está en todo lugar y todo, pero cuando llega el momento que Dios permite en nuestra vida para que verdaderamente le conozcamos. Y ahí estaba el reino del norte. Esta historia se dice que es cuando ya el reino se había separado, ¿sí? Es posiblemente entre los años, en el año 722 antes de Cristo, y bueno, cuando el reino del norte de Israel fue tomado por los asirios, que fue en ese año, muchas personas piadosas se mudaron a Judá, donde un descendiente de David estaba en el trono y los verdaderos sacerdotes ministraban en el templo designado por Dios. Vamos a ver tantito sobre de eso en el segundo libro de Crónicas, mi querida Fabi, el segundo libro de Crónicas, capítulo 11, los versos 13 al 17. Fabi, Fabiola. Sí, dice así, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Joroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Amén. Gracias, mi querida Fabi. Eso es a manera de historia. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo?
Dios había dado la promesa de que iba a separar el reino. Pero cuando Jeroboam empieza a erigir altares y todo eso para que la gente precisamente no fuera para Judá, muchos sí, muchos, como dice aquí, muchos acudían allá, sabían lo que debían de hacer. Y los que no, bueno, el Señor por eso les permitía que vinieran sobre de ellos, una y otra vez lo hemos visto, ¿verdad? En el libro de Jueces, lo vemos sobre nuestra propia vida. Las aflicciones, todo lo que el Señor permite sobre nosotros, es con este fin. Él quiere que lo conozcamos. O sea, conóceme que no soy un Dios nada más de venir y ofrecer tu alabanza y de venir y hacer tu oración no, conóceme en totalidad de que si tú te apartas de mis caminos, tú vas a conocer que yo soy un Dios que merece obediencia, que soy justo, que soy juez y también va a mostrar su misericordia con el fin de que se vuelva a su camino. Era lo que estaba haciendo, pasando con el pueblo de Israel. Asaf nombró tanto a Israel como a Judá, porque aunque los reinos se habían dividido, políticamente hablando, todavía había un solo pueblo del pacto a los ojos del Señor, ¿sí? Tenían que venir a hacer sus holocaustos ahí. El nombre de Dios era grande en Judá y en Jerusalén. Nosotras lo podemos ver y recordar en el Salmo 47. En el Salmo 47, en los primeros dos versos, cuando empieza este salmo, dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Tenía que ser conocido, ¿sí? Necesitaba ser magnificado entre las naciones vecinas, ya que era la vocación de Israel. Israel tenía esa vocación de que Dios, ¿sí? Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel fuera conocido. En Génesis, cuando nosotros vemos el llamado de Abraham, fíjate cómo dice eh, Angie, ¿me ayudas allí en Génesis 12? El por qué el Señor llama a Abraham, que de allí parte todo el pueblo de Dios. Génesis 12, versos 1 al 3, por favor. Amén. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Ahí, desde allí el Señor estaba llamando a Abraham para que lo iba a hacer una nación grande, lo iba a bendecir, a engrandecer su nombre, ¿sí? Pero todo era con el fin de que él fuera conocido, ¿sí? De que él fuera. ¿Cómo iba a decir? Bueno, ¿y ese Dios quién es? Bueno, el Dios que yo les voy a mostrar y que siempre estuvo con Abraham y que de allí parten todas las naciones y aquellos que hemos creído en el Señor, ¿verdad? Por medio de la fe que Abraham tuvo también, de sin conocer a ese Dios, él le hace, o él obedece y está dispuesto a darlo a conocer. Nosotras vemos en Isaías 49:6, el Señor decía, fíjense, le decía a Israel, al pueblo de Israel, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo,
para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Él había escogido este pueblo para que lo conociera, ¿sí? Y luego en Israel, en Isaías, en el capítulo 33, verso 13, el Señor hace esta declaración. En Isaías 33, verso 13, dice, oíd lo que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conozcan mi poder. La Biblia de las Américas dice, tú que estás lejos, oye lo que he hecho, y ustedes que están cerca, reconozcan mi poder, ¿sí? El Señor quiere que lo conozcamos, no nada más que sepamos de que Él existe, que sepamos que hay un lugar en el que nos podemos congregar y batir las manos, como decía aquí, ¿verdad? El Salmo, el Salmo 47, y batir las manos y reconocer que Él es Dios y todo. No, que le conozcamos en lo que estemos atravesando. El por qué el Señor se presentó a el por qué Él nos encontró, Él es el que nos llamó, ¿sí? Porque quiere que a través de nuestra vida Él sea conocido, ¿sí? Jehová había elegido a Judá para que fuera la tribu gobernante. En Isaías, él mismo lo dice, un pasaje que muchas conocen y que es Isaías 49:10. El Señor ahí dice, ¿sí? No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas, ¿sí? Ustedes no van a padecer nada, porque yo los he elegido, porque yo he tenido misericordia de ustedes, les decía el Señor, y que a ese era a Judá y a Jerusalén para que fuera el lugar de su santuario. El reino se había dividido políticamente, ¿sí? Se había dividido para que no se creyeran super ultra y los únicos y todo, pero Dios era el mismo. Tenemos muchas naciones, hay muchos, México mismo, ¿sí? Eh, Guatemala, y si no estoy mal históricamente hablando, creo que El Salvador también pertenecía, se separaron de México, ¿sí? Se puede separar la península de Yucatán, creo que también anda ahí, en algo así de querer, ellos dicen México, ¿no? Y también es parte del país, pero andan así. Así se había dividido el reino de Israel, ¿sí? Judá, el reino del norte, Jerusalén, el reino del sur, pero, pero el mismo Dios, y Dios era lo que Dios quería que ellos entendieran eso. Judá había sido elegido, ¿sí? Para que fuera la tribu gobernante. De allí es que estaba David y todos sus descendientes. Él había dicho que de allí iba a salir el que gobernara por siempre y de allí sale nuestro Mesías. Y el Señor aquí lo dice. Y Jerusalén para que fuera el lugar de su santuario. Nosotros lo vemos cuando en Esdras. En Esdras capítulo 7, verso 19. Fíjense, Esdras capítulo 7, verso 19 dice,
los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, ¿sí? Era una orden que se les había dado porque sabían que allí en Jerusalén era el lugar de su santuario, ¿sí? Y en Zacarías nosotros también leemos que hace énfasis de que ese lugar había sido elegido para, para, para hacer el santuario del Señor. Por eso cuando inicia, dice de esa manera, que dice, Dios es conocido en Judá, ¿sí? Que es la parte que gobernaba. En Israel es grande su nombre, es completo. En Salem, que es Jerusalén, está su tabernáculo, ¿sí? Ahí está diciendo. Y en Zacarías, en el capítulo 3, verso 2, dice, y dijo Jehová a Satanás, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, te ha escogido, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Angie, ¿tendrás ese verso por allí en alguna otra versión, en esas que nos lees con ¿Cuál ese dijiste, Zacarías? Es que no apunté el capítulo. ¿Zacarías Zacarías qué? 3, Zacarías 3, ¿Tres Zacarías qué? 3, 2, Zacarías 3, 2. Sí, la nueva traducción viviente dice, entonces el Señor dijo a Satanás, yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es el Señor que eligió a Jerusalén, te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Ahí está, gracias. El Señor diciéndole a Satanás, luego nos mandan a estar reprendiendo a nosotros, ¿no? Y el mismo Jehová dice, Jehová te reprenda, ¿sí? Yo te reprendo, el Señor te reprende, pero hace énfasis en que dice, Jehová que ha escogido a Jerusalén, el Señor había escogido a ese lugar. Cuando el ejército asirio acampó cerca de Jerusalén y amenazó con atacar, el ángel de Jehová, ¿sí? El ángel de Jehová estaba allí con ellos. Eran 185,000 soldados, ¿sí? Fíjense. El Señor, el mismo Señor, visitó ese campamento y él mató a 185,000 soldados. Todos sus instrumentos de guerra abandonados no eran más que monumentos silenciosos del poder del Dios de Israel. Ese era el poder. Por eso cuando decíamos, bueno, nosotros vemos ahí que el Señor estaba manifestando su poder, cómo Dios estaba logrando la victoria. No era nada más en el milagro de haberlos librado de eso, sino el haberse dado a conocer y haber dado la victoria al pueblo. Eh, la salvación de los judíos, ¿sí? Nosotros vemos cuando Jesús tiene este diálogo con la samaritana, que el mismo Jesús le dice, la salvación viene de los judíos, nosotros lo podemos leer en el Evangelio de Juan, la salvación es de los judíos, ¿sí? Y si queremos conocer al Dios verdadero y vivo, debemos de leer la Biblia, ¿sí? Un libro judío, pero ahí viene la salvación. Bueno, si nosotros queremos, debemos de leer la Biblia y confiar en el Señor Jesucristo,
el Hijo de Dios que vino a través de la nación judía y murió por los pecados del mundo. El Dios verdadero y vivo es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como Pablo decía cada vez que escribía, ¿verdad? En sus cartas, como a manera de saludo. Nosotras podemos ver que en la segunda carta a los Corintios, Pablo abre su saludo de esa manera. En Efesios, Pablo abre su saludo así, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro también en su primera carta hace énfasis de decir que Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque ellos eran de la nación judía y tú y yo ahora también es el nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó el precio por nuestros pecados y que a través de las escrituras nosotras lo estamos conociendo, ¿sí? Vamos a ver qué dicen los versos 4 al 6. Alguien que me pueda apoyar por allí. Por allí. Cari, ¿me puedes apoyar? Román, los versos 4 al 6 del Salmo 76, por favor. Sí, en Reina Valera, ¿vale? Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Gaza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. Del 4 al 6, ¿no? Vale, la 6. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Amén. Ok, gracias mi querida Karen. Ahí estaba. Dios quiere que confiemos en Él, ¿sí? Él quiere que confiemos en Él al grado que fíjense cómo dice que Él, tú eres glorioso, poderoso, más que los montes de casa. Cuando nosotros leemos la historia en el segundo libro de los Reyes y en Isaías, el relato de esta invasión de Asiria, de este rey Sennacherib a Judá, que les comentaba, vemos cuán difícil era la situación de Ezequías, ¿sí? A mí me encanta ver eso de Ezequías, cómo se humilla ante Dios cuando llegan estas cartas y sube él y le pone las cartas al Señor y dobla sus rodillas y dice, Señor, porque mira, no han venido contra de nosotros, han venido contra de ti, ¿sí? Y ahí estaba Ezequías, sabía que necesitaba mucha confianza, ¿verdad? Para mucha fe, para poder confiar en Dios, para que les otorgara la victoria. El Dios, el Dios de la gloria, más resplandeciente que la luz, más brillante y más majestuoso que las montañas, como dice aquí, ¿verdad? Glorioso, poderoso, más que los montes de Gaza, ¿sí? Destruyó a los soldados asirios mientras dormían. Ahí, mientras ellos dormían, en lugar de que Asiria saqueara a Jerusalén, Jerusalén saqueó a Asiria y el león asirio fue derrotado por el león de Judá, ¿sí? Ahí es cuando te ves amenazada y no sabes qué. Recuerda esto, que Dios quiere que confiemos en Él. Ustedes me van a conocer ahora. Bueno, pues tienen que confiar en mí. Cuando nosotros leemos en Isaías 14, a ver, ¿quién me puede apoyar por allí? Isaías 14, versos 24 al 27. Fabi, ¿me ayudas? Isaías 14, versos 24 al 27. Dice así. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado.
y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Amén. Amén. Te trae eso tanta esperanza de saber que Él lo que determina, Él lo lleva a cabo, ¿sí? Él quería el Señor, por eso quiere que confiemos en Él. Por eso la necesidad de que tú y yo leamos las Escrituras y conozcamos al Dios de Israel. Las naciones pueden estar divididas, pero Él es Dios sobre toda la tierra, ¿sí? Él es sobre toda la tierra. Eh, Gracias, mi querida Fabi. En, en el libro de Nahum, del profeta Nahum, fíjense cómo nosotras leemos, a ver, ¿quién me ayuda ahí? En Nahum, versos 2, aquí está, Nahum 2, versos del 11 al 13, fíjense. Dice, ¿qué es de la guardia perdón, qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros de león, y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Pero el león de Judá había determinado hacer e hizo en su propio, ahí decía, ¿verdad? En sus propios collados, en su propio monte, allí los hollaría. Y allí hace el Señor las cosas. El Dios de Jacob, nosotras, el Dios de Jacob, no solo puso fin a estos soldados y sus caballos de carro, sino que también tomó las armas y puso el temor del Señor en sus líderes. Allí nosotros lo vemos en estos versos que nos dice, los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. ¿Sí? Él había hecho esto. ¿Por qué? Porque el rey de Ezequías, el rey Ezequías, el profeta Isaías, perdón, el profeta Isaías y los ancianos de Judá en Jerusalén escucharon la palabra de Dios y pusieron su fe en el Señor. Esta es la importancia. Y nosotras estamos conociendo al Señor, pongamos la confianza entonces en Él, ¿sí? Pongamos la confianza en Él. Y eso eso era lo que había acontecido. Y miren, el Señor es el que toma, y Él es el que toma venganza sobre los enemigos, Él es el que hace todo. Vamos a ver los versos 7 al 9. Ahí, los versos 7 al 9. No sé quién me puede ayudar para leer esos 3 versos del Salmo. Yo, Luz, del 7 al 9, ¿no? Sí. Tú eres terrible. ¿Quién puede estar en pie delante de ti? Cuando se enciende tu furor, desde el cielo das a conocer tu juicio. La tierra tiene miedo y se queda quieto. Oh Dios, cuando te levantas para hacer justicia y salvar a todos los oprimidos de este mundo. Amén. En Dios habla hoy. Ok, perfecto. Gracias, mi querida Cari. Ahí estaba. Dios quiere que le temamos. El temor del Señor es un temor importante, es un tema importante en este salmo, ¿sí? Ahí en el verso 7 dice,
tú temible eres, ¿sí? En el verso 8 dice, la tierra tuvo temor y quedó suspendida. En el verso 11 nosotros vemos y dice, todos los que están alrededor de él, perdón, dice, promete y paga, me equivoqué aquí. No, sí es ahí, en el, en el verso 11 es que dice, ofrendas al temible, ¿sí? Y en el verso 12 vuelve a decir, cortará él el espíritu de los principales. Temible es a los reyes de la tierra. Le ponen temible con T mayúscula, refiriéndose a que el temible es Dios. Entonces, Dios quiere que le temamos, ¿sí? Es un tema importante en este salmo. ¿Qué significa? Por supuesto, es un temor reverencial, es el respeto, es la veneración que pertenece solo a Dios, ¿sí? A eso se refiere. ¿Se acuerdan cuando leímos los atributos de Dios? Nosotras estuvimos leyendo los atributos de Dios con el libro de Autopsia, ¿se recuerdan? Este autor dice algo así, quien no ha conocido primero el temor de Dios, no puede conocer la verdadera gracia. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? En nosotros, por eso inicia el salmista, Dios es conocido en Judá, debemos de conocer primero al Señor. Es conocido en Jerusalén, en Judá, en Israel, en Jerusalén, en Sion está su monte, su habitación, ahí es, Él debe de ser conocido. Debemos de confiar en Él y temer a Él es sujetarnos a su voluntad, esperar en Él, tener esa reverencia en Él, para que entonces nosotras podamos darnos cuenta que su gracia, ¿sí? Es derramada sobre nosotros y su gracia nos es suficiente porque no podemos, cuando estamos delante de Él, no, ¿verdad? ¿Cómo? Si no lo vemos de esa manera, con ese temor reverente, no vamos a poder disfrutar de su gracia. Darnos cuenta que estamos bajo su gracia. El Señor había de cierta manera sufrido insultos allí, por parte de los oficiales de Sennacherib, cuando blasfemaron de su nombre y amenazaron a su pueblo, pero luego Él reveló su ira y el asedio que nunca comenzó realmente había terminado. Solamente habían sido amenazas. Si ellos llegan, amenazan al pueblo, blasfeman en contra del Señor, si hemos acabado con las demás naciones, ¿cómo no lo haremos con ustedes? Y ellos también clamaron a su Dios. Entonces, ¿ustedes creen que porque van a clamar a su Dios no va a pasar nada? Y estaban hablando, alardeando y todo, y miren, ni siquiera les dio ahora sí como decimos, la oportunidad, el chance, ¿verdad? De poner manos a la obra, a todas las amenazas que ellos habían hecho. Por eso dice allí, acabamos de leer que dice, los fuertes de corazón fueron despojados. Durmiendo el Señor tomó venganza sobre de ellos. Ahí estaba, no, todo lo que habían comenzado realmente no terminó. Y aquí en el verso 7, tú temible eres, tú, ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Sí? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, verso 17. Angie, A ver, no te escuché, perdón. Apocalipsis 6, verso 17. Una pregunta aquí formulada en el verso 7 y también formulada al fin de los tiempos en Apocalipsis 6, 17. Dice, el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie?
Ahí está la misma pregunta. ¿Quién puede mantenerse en pie? Y ahora vamos a ver en Esdras. En Esdras, ay, perdón, 9, Esdras capítulo 9, verso 16. Fíjense lo que dice aquí. 9, 16. Perdón, 9, 15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Estas dos preguntas, esta pregunta que se formula en este verso 7, esa pregunta que se formula al final de los tiempos, pregunta la responde Esdras aquí, ¿sí? Tú eres justo y ha quedado un remanente que ha escapado. Así decía Esdras, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¿De qué? De nuestros delitos, de nuestros pecados, pero sí por medio del Señor Jesucristo que ha salvado un remanente. ¿Quién podrá estar delante de Dios? Déjenme encontrar mi salmo porque ya me lo perdí. Ok, aquí está, ¿sí? ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda? Mira, eh, nos regocijamos, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Juan. Vamos a ver en su primera carta, del apóstol Juan. A ver, ¿quién me apoya por allí? La primera carta de Juan, en el capítulo 4, verso 8. En la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8 y el verso 16. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Amén, ¿sí? Nos regocijamos en esto, ¿verdad? En saber que Dios es amor, pero debemos recordar también que nuestro Dios es fuego consumidor, ¿sí? Veamos en Hebreos, que nos lo recuerda. Hebreos 12, esto es para que podamos darnos cuenta que la palabra lo dice, ¿sí? La palabra lo dice. Verso 12 de Hebreos, perdón, capítulo 12, verso 29. ¿Sí? Hebreos capítulo 12, verso 29. ¿Quién lo tiene por allí? Dice, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Wow, de esa versión, fíjate. Nosotros es fácil decir, en Reina Valera, nuestro Dios es fuego consumidor, pero allí en esa versión, nuestro Dios es fuego que todo lo Consume. Todo lo consume. fíjense, que todo lo consume, todavía no los afirma allí. Desde su trono en el cielo, el Señor anunció el veredicto y el juicio. Nos los leyó nuestra querida Fabi ahí en Isaías, ¿verdad? Desde su trono ahí, Él anunció el veredicto y el juicio terminó. Él lo llevó a cabo. Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa, dice el verso 8. No puede haber apelación porque la corte de Dios es la más alta y su juicio deja a los acusadores
sin palabra. Nosotros podemos ir y apelar, ¿verdad? Tenemos un pleito y nosotros metemos hasta un amparo y queremos defendernos y todo, pero ante el juicio de Dios, nada. Romanos 3, Pablo le escribe a los romanos y en el capítulo 3, versículo 19, eh, fíjense cómo Pablo les decía, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nadie podía escapar al juicio de Dios. En ese momento, Sennacherib pensó haberse salido con la suya nuevamente, como lo había hecho con las demás naciones, pero nunca se imaginó que se enfrentaría al Dios verdadero, al Dios de Israel, y sobre todo que Ezequías, que Isaías, que el pueblo de Judá, que el pueblo de Jerusalén escucharían y sabían todo lo que Dios había hecho y se humillarían y pondrían su fe ante Dios, esperando a que Él tomara el juicio. La tierra temía y estaba en silencio, dice, la tierra tuvo temor y quedó en suspenso. La versión de las Américas dice, la tierra temía y estaba en silencio, ¿sí? Esperando qué era lo que iba a pasar. Ahí estaban. Y luego dice, cuando tú levantas cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. ¿Sí? Los juicios de Dios cumplen al menos tres propósitos. Glorifican a Dios al revelar su justicia y santidad, castiga a los malvados por sus malas acciones y traen salvación a quienes confían en él. Cuando leímos el capítulo 72 de Salmos, en el verso 4 decía, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Eso es lo que traen los juicios de Dios, ¿sí? Ahí está eh, el Señor que quiere que le temamos, porque Él es el que lleva el juicio al cabo. Y bueno, pues para terminar, los versos 10 al 12, ¿quién me quisiera ayudar ahí a leer los últimos versos para terminar con esta? Yo, Luz, Adelante. 10 al 12. El enojo del hombre se convierte en tu alabanza. Aún su más mínimo enojo se convierte en tu corona. Hagan ustedes promesas al Señor, su Dios, pero cúmplanselas. Ustedes que rodean al que es digno de temor, tráiganle ofrendas, pues él quita la vida a los gobernantes y causa temor a los reyes del mundo. Dios habla hoy, versión. Amén. Gracias, Karen, gracias. Ahí está. Y cúmplanle. Dios quiere que le obedezcamos, ¿sí? Él es lo que quiere, que le obedezcamos. Comparado con la ira de Dios, la ira del hombre no es nada, fíjense. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás al resto del hombre. Mientras más se enfurecen los hombres contra él más se glorifica, ¿sí? Estábamos viendo este hombre, viene todo enojado y todo, delante de toda la gente, todavía le dice, habla en arameo, no hables en esta lengua para que mira, no sé, pues asusten más y todo, y no, que escuchen y viene con todo un alarde y todo eso, y entre más se alardea el hombre, más se glorifica el Señor. Cuanto más tiempo recordemos a Faraón, ¿sí?
Cuanto más tiempo Faraón, ¿verdad? Se endurecía, ¿sí? Ante el pueblo de Israel, se resistía a someterse a Dios, más se vio la destrucción de Egipto, plaga tras plaga, más se glorificaba el Señor, ¿sí? Y nosotros, bueno, aquí en el verso 10 parece sugerir ahí cuando dice ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Parece sugerir que el poder del Señor siempre triunfa sobre la furia de sus enemigos y los obliga a rendirle homenaje. ¿Se acuerdan cómo este rey Nabucodonosor, él se sentía que todo el mundo lo tenía que adorar y que todo el mundo tenía que cada vez que pasaba su, su imagen, su estatua que había hecho, se tenía que reverenciar y todo esto? Y él termina, ¿sí? Él termina rindiendo homenaje, decía, al Dios de Daniel, ¿sí? Al Dios de Daniel. Y cuando se vuelve como una bestia y vuelve en sí, termina reconociendo que el Dios de Daniel, el Dios de Israel, era el verdadero y el único rey. Así que la ira del hombre va a terminar reconociendo que Dios es el único, ¿sí? El Dios de Israel es el único y que debemos de obedecerlo. En lugar de resistir al Señor, debemos agradecerle a Él por rescatarnos. Cuando dice aquí en el verso 9, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Debemos al Señor de agradecerle por habernos rescatado. Y cuántas veces hasta el día de hoy, ¿verdad? Muchas veces nos resistimos. Cuando tú y yo no obedecemos su palabra, tú y yo nos estamos resistiendo a Él en lugar de agradecer que nos ha librado de la ira venidera, que nos ha librado por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo del pecado, de la condenación que nos esperaba. Entonces, la importancia que nosotros conozcamos, temamos, confiemos, obedezcamos a Dios, ¿sí? Ahí estaba Asaf, habló a los creyentes judíos y les dijo que cumplieran las promesas que habían hecho al Señor. Cuando Jerusalén estaba en peligro, les dijo, pues cúmplanle. Ustedes dijeron que lo iban a obedecer. Aquí estaba diciendo, ¿sí? Promete y paga Jehová nuestro Dios, todos los que estaban alrededor de él, traigan ofrendas al temible, ¿sí? Cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Pero Asaf estaba diciéndole ahí a todos ellos, cumplan al Señor ahora y sobre todo ahorita que están en peligro. Qué fácil, ¿verdad? No se nos hace. Yo les he comentado que muchas veces se nos hace fácil hacerle votos al Señor y no mantenerlos en pie. Eh, Eclesiastés, fíjense, a ver, ahí adelantito de donde estamos en Eclesiastés. Angie, si me pudieras apoyar en leer Eclesiastés 5 de los versos 1 al 6. Sí. Había levantado mi mano para decirte del verso 10. En otras versiones, mira cómo dice. La traducción lenguaje actual dice, cuando te enojas, hasta el hombre más furioso se rinde ante ti y te alaba. Bonita, mira, bien clarito esa versión. Gracias, Angie. Esta otra dice, la enemistad de los hombres solo hace que tu gloria se note más porque tú la usas como espada de juicio. Ahí estaba eso. Él se glorifica más en la ira del hombre, ¿verdad? En su rebeldía. Nos da Así es. juicio. 5 Qué bonito. del 1 al 5, Eclesiastés.
al 6. Del 1 al 6. Dice, cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Amén. Amén. Ahí está haciéndonos énfasis Eclesiastés sobre la importancia de no hacer a la ligera votos al Señor, promesas al Señor. Era lo mismo que Asaf estaba haciendo con el pueblo. Ustedes han prometido muchas cosas, ahora están en peligro. Bueno, pues cúmplanlas. No nada más hacerlas así, porque así la gran victoria del Señor también debería haber sido testigo de las naciones vecinas y haberlas motivado a ir a Jerusalén con regalos para adorarle, ¿verdad? Ahí estaba diciendo, todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. El salmo comienza en Jerusalén y sus alrededores. Nosotros lo vimos allí de los versos 1 al 6. Y luego se mueve a la tierra de Israel, ahí de los versos 7 al 9, que es donde pasa todo conforme a la historia, y ahora llega a toda la tierra, ¿sí? En el verso 12, cortará él el espíritu de los príncipes, temibles a los reyes de la tierra, ¿sí? Ahí llega todo. Habrá un día, ¿sí? Habrá un día en el que esto mismo que dice el Salmo, nosotros lo veremos cumplido. Miren, vamos a ver Isaías para terminar. Isaías, mi querida Angie, Isaías capítulo 2, versos del 1 al 4, por favor. Y mi querida Fabi, si me ayudas en Apocalipsis 19, con esto terminamos, chicas. Apocalipsis 19, déjenme también ir para allá, versos del 11 al 16. Pero dale allí primero, mi querida Angie. Isaías capítulo 2, verso del 1 al 4. Sí. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes. Será exaltado por encima de las alturas y hacia él correrán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos guiará por sus caminos y nosotros iremos por sus sendas, porque la enseñanza saldrá de Sión, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y dictará sentencia a muchos pueblos, y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Ninguna nación levantará la espada contra otra nación, ni se entrenarán más para hacer la guerra. Llegará ese día. Fabi, Apocalipsis 19, versos del 11 al 16, por favor. Dice así, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque con rectitud gobernaba y hacía la guerra. Sus ojos brillaban como llamas de fuego, llevaba en la cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que solo él conocía.
Iba vestido con ropa teñida de sangre y su nombre era la palabra de Dios. Le seguían los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro y montados en caballos blancos. Le salía de la boca una espada aguda para herir con ella a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro, las juzgará como quien pisa la uva en el lagar y les dará a beber el vino de la terrible ira del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo llevaba escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, Amén. amén. Habrá un día en que los gobernantes de la tierra se inclinarán ante Jesucristo y lo adorarán así, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre Celestial. Gracias te damos porque a través de tu Hijo Jesucristo, tú nos has librado, Padre, de la opresión del enemigo. Tú le hollaste la cabeza, como lo dijiste desde un inicio, porque tú cumples tus promesas. Tú lo decías, Señor, por medio del profeta Isaías, que lo que tú hablas, tú ejecutas. Tu Hijo Jesucristo llevó en la cruz del Calvario el sacrificio perfecto que nadie más podía hacer para poder perdonar, Señor, a todo el mundo, Padre, a todo aquel que cree en ti, hacerlo tu Hijo y salvar el remanente, Señor celestial, que a través de Jesucristo ha sido salvado y que toda rodilla, Señor, se doblará delante de ti. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a temer a tu gran nombre, ayúdanos a saber que tú has dado la victoria, Padre celestial, y ayúdanos a obedecerte en gran manera. Gracias porque a través de la escritura, Señor, por medio de este libro de los salmos, nosotras hemos podido ir mirando tu carácter, ir afirmando nuestra fe, ir, Señor, dándonos cuenta de lo que debemos de hacer, Padre Celestial. Permítenos una vez más estar a cuentas contigo y ayúdanos, Padre Celestial, a poner guarda a nuestra boca. Espíritu Santo, pon guarda a nuestra boca de no hablar a la ligera cosas que no podemos, Señor, que te podemos prometer y que no podemos, Señor, llevar a cabo. Guárdanos de ello. Danos de tu gracia, de tu favor, para poder conducirnos, Señor, en obediencia a ti, reconociéndote, Padre, como nuestro único Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por este gran mensaje. Te invitamos a que si tú todavía no conoces al Señor Jesucristo como tu único y verdadero Salvador, pues abre las Escrituras, puedas leer, puedas buscarle, puedas buscar una congregación, buscar a alguien que te pueda conducir su camino, porque yo creo que si este mensaje lo estás mirando, es porque Dios te ha encontrado. Así que no nos resistamos más a Él, sepamos que en nuestra ira, Él se va a glorificar. En nuestra rebelión, Él va a salir glorificado. Y un día, toda rodilla se doblará delante de Él, toda rodilla. Así que, qué mejor que seamos de ese remanente que Jesucristo ya ha salvado por medio del sacrificio en la cruz. Muchas gracias por estar acá. Nos despedimos, nos vemos el día de mañana y que este salmo sea de gran bendición a tu vida.